No, muchas gracias a Adriana y de hecho en un perfecto enlace con lo que te decías, aquí en el fondo tengo obviamente fake foto, pero un fake background de Miami, de South Beach, de la edición 2019 de IIC. Esperemos que la edición 2022 pues, nos permita pues eso, replicar la foto y replicarla con todos. I'm going to switch to English from now on. Thanking, obviously, first and foremost, the Inter-American Development Bank and IIC for getting this conference done. We are not obviously in Miami. We will. Let me be clear of that soon, probably next spring. But it's great that obviously, as we were mentioning, this connectivity allows us to probably to get to a wider circle that we are used to. And I'm particularly happy to be moderating this session on content on the audiovisual industry, because I think really reflects what some of us were pushing for long, and is that even in telco, let's say seminars, even in telco events, it's important that we reflect also that we are converging. And telcos are not telcos anymore. OTTs are also part of the media, traditional media, and media is getting more digital. So it's great that we are having this discussion today. And I would start by saying how optimistic I am. I'm optimistic with the Latin American audiovisual industry, full stop, full time. Because I mean, we might have a lot of challenges, but we are at the forefront of many of the innovations in this sector. In terms of demand, I mean, I don't know how to say it, but I mean, there are so many OTTs that it's very difficult to really plan inside the household which to have and which to have not. So I'm personally negotiating with my wife, and I'm future with my daughter, which ones to keep, which ones not. Obviously, speaking from AT&T DirecTV Warner Media, and having Paula in the panel, please subscribe to all if you can. And if not, this is a rich man, rich woman problem, because we have a lot of offer there, reflecting that the creativity of the region is there. I mean, right now there are already more than 300 million Latin Americans who are consuming video, digital video, and 40% of the population in Latin America do it in their phones. No, I prefer to do it in my laptop, but I mean, this is for the customers to decide. So we have on the demand side all the ingredients to be successful. And I would like also to say, we also have in the supply part all the ingredients to be successful. They are a young society in Latin America, creative, urban, with all the ideas. So all these ingredients are there. So now that Latin America is facing these challenging socioeconomic times, after almost 10% fall of GDP in the last year and some recoveries on the way, just to flag one example, we have lost one Colombia in terms of growth, almost $1 trillion in 2020 because of the economic crisis. And all forecasts are that in terms of the socioeconomics, this crisis might be even longer lasting. We have an engine of growth, of inclusive growth, which is the audiovisual industry. So let's think big. Let me use just three common lemas or three common slogans that are around our industry to motivate the discussion with the great panel that we have. The first one, content is king. And it reflects that, I mean, having the library, a high quality product and supply is essential, is I mean, the necessary condition for this industry to thrive. But the slogan number two, and this allows me to remember Manuela Velleira, who was our president at DirecTV Latin America, who passed away this year due to COVID. But I wanted to recall him lessons, because when I told him, Manuel, content is king, he always replied, yeah, but distribution is King Kong. So how we made sure that this high quality product arrives to our households,
those who have good internet, those who have medium internet, those who prefer satellite, those who prefer something else, is as important as the first condition. No? And third, a slogan, customer is always right. And it might sound more superficial, but customers are telling us a lot of things. No? The first one, I mean, I'm not gonna get into football, Ernesto, because it's a painful day for Colombia today. But I mean, yesterday night we were enjoying the football match between Colombia and Argentina in this house. I was with my iPad, my father-in-law on the television, some others on the laptop. So customer client is always right. And they are showing us that they are using and consuming our content with different platforms and different technologies. So regulation should be as far as we can neutral, so that customers use whatever they want because they're always right. No. Number two, of this customer is right dimension. People travel. We all travel. So we should be able to have regulations that are global or at least regional, because it doesn't make sense that when we travel here and there, we lose some of the content that we are paying for and we want to consume. No. And three, that the third dimension that I wanted to share of this customers right is that there are many things we don't know. I mean, we are still learning on how we behave as providers of entertainment, information, and communication, but also as consumers. So it's important because before we copy and paste analog regulations here and there, innovate and just check more and more. So I could go on and on with some of the ideas, but I think we will have the time with this extremely good panel to get deeper. Because first we have the OTT, and I hope my AT&T colleagues don't tell me anything, but I mean, Netflix is almost a verb right now. So we have Paula Piña, head of public policy, and I think now head of global trade policy for Netflix, the OTT in the panel. So it's great to have you here, Paula, and I'm sure she will enlighten us with the plans and the views from Netflix on these provocations that I wanted to share at the beginning. We also have Ernesto Orozco. I hope you are not angry after my quoting the Argentina, Colombia. My political family is Colombian, so obviously we are not celebrating. But apart from the nationality, Ernesto is in charge of the audiovisual agenda in the CRC, the Comisión de Regulación de Comunicaciones. So the communication regulator in this country, in Colombia, which is one of the most innovative in the region, if not in the world, also launching the so-called sandboxes, which are the instruments that we have to innovate in regulation. We also have Anthony Clayton. Many times we speak about LAC and we forget the sea. And the sea is Caribbean, and the Caribbean has an extremely different reality in many respects to the rest of the region. And obviously, probably Professor Anthony Clayton would say, even in the Caribbean, there are Caribbeans. I'm pretty sure you agree on that. But I mean, having the chairman of the Broadcasting Commission in Jamaica is great, because obviously there's a lot, a different reality, a different dimension that we should add. And last but not least, we have Jose Alberto Galarza, who is a senator from Mexico. I mean, those of us who are in the regulation, external affairs, public policy area, it's easy for us. I mean, we ask, we propose, but somebody has to make reforms and make laws happen. And in the audiovisual industry in Mexico, Jose Alberto, apart from being a good friend, is one of the leaders in terms of action. So I think we have it all. We have it all. What we don't have is infinity time. So I will be monitoring the time. We have around 8 minutes from now. And housekeeping rules, choose the language of your preference. Thanks to the IBB, we have Portuguese, Spanish, and English. I don't know, we don't have French. I will have to check in order to cover some of the French speaking Latin America, but we have, I think, all the common languages here, so feel free to use any of them.
And what I would do is to give each of the great panelists that we have around 8 minutes, 5 to 8 minutes, you choose, for an opening remarks of this, of your views from each of your perspective, regional or sectoral, how you're seeing. Then we will enter into some dynamic, hopefully some dynamic interactions. I will try to check in my iPad the questions. If not, some of you have my WhatsApp, so you can also try to put some questions there. But I think it's great that we are again discussing one of the engines of growth that Latin America has, and starting with a great friend, Paula from Netflix. Paula, the screen is yours. Thank you, Angel. Thank you, and good morning, bom dia, buenos dias a todos. My name is Paula Piña. I lead the public policy and government relations efforts here at Netflix for Latin America. And it's a pleasure and honor to be here again with the IIC and so many friends and colleagues and new faces. You know, this event is always great. And I also wish I could be in Miami right now, although DC is not too bad right now. It's kind of warm and beautiful, so I can't complain too much. But just to piggyback on something you said, Angel, a lot, you know, has been talked about in terms of winners of the pandemic, you know, as we're hopefully nearing the end of the pandemic. But I think the real winner to us, and the way I see it, is content. You know, content is king, like you said. You know, thank goodness we've had great content to help us get through the last 15 months. And I know I'm looking forward to whatever's coming out next to get through this last, hopefully, little bit of the pandemic, you know, however long that may be. But content, you know, has been able to keep us sane in a way throughout this whole thing. Netflix, you know, has had the privilege of offering great content across Latin America for almost 10 years now. And in those 10 years, we've gone from just being the place where you go to get that content, but also to becoming, you know, the producer of content, to becoming a reference in terms of high quality content that is produced not only, you know, here in the United States for the world, but also, and more importantly, locally. And it's shared, that local story, that local content is shared with global audiences. People know and come to our service because it's a window to a diverse world that's populated by diverse communities and with stories that truly represent those people. And we've learned in our experience that people want to watch great stories, and having stories come from these different regions from the world and different backgrounds makes those stories more compelling and more watchable. As you said, the customer is always right. And we know that the customer wants that variety in terms of the stories that are being told. And that's the beauty of streaming services. You know, we love the competition. We love all these new services that are coming out because it provides more options and more availability of content and more stories being told. The way for us that we get to that very authentic local story is by partnering with local producers and local talent, working with local crews, making sure that what our subscribers end up seeing on the screen has that true local voice. And so, you know, the audiovisual industry, you know, we all know that it's become our great escape for the last 15 months. But in the growth in terms of streaming services is just a reflection of that, right? As people are watching more content, people want more content and more option. But the reality is that this industry and this sector is very important for each country's economies. You know, it can be used as a great tool for COVID recovery as we're starting to look past COVID, hopefully soon. It's not just that, it's not just for the economics. We all know this, you know, the sector has a great sort of input in terms of the economies and the PB, the gross domestic product, but it's also a connector of people. You know, the reality is that content can serve as a positive force for cultural affinity, for reconnecting our world, especially after we've been so separated and so isolated for the last 15 months. It creates a positive impact. It can reactivate tourism. It can, you know, reactivate consumption of different services. It can generate interest. It can create empathy, and it can ultimately help people fall in love with our wonderful countries in Latin America all over again. And we're at the moment right now where there's a lot of change happening in our region. Latin America is rapidly expanding, and these changes are all bringing a greater focus on innovation and creativity. So this presents for us an opportunity to look at this industry, to the streaming industry, but also at the content production industry, and learn from the missed opportunities of the past and really hone in what is needed to push this industry forward.
we should take care to create a business and a regulatory environment that doesn't harm innovation or makes the cost of doing business, in this case, producing, going up. Regulation has an important role, of course, in promoting growth and expanding access, but it should always be tailored in a way that works for the individual sector, that works in that individual country in light of the current state of the development of the markets involved. And keeping in mind, of course, the new technology, right? As you said, we're traveling everywhere, content is available everywhere. So keeping in mind that we are very much living in this global environment of content. But for us at Netflix, we're very optimistic too, just like you. We're hopeful that we're going to be able to put COVID behind us soon, and that this pause, will soon go away, and we can all reconnect as people and share, even in content, sharing content together and enjoying that together. We want to see the audiovisual sector in countries across Latin America going back to what they do best, which is creating great stories, producing top-notch quality content, and sharing their country's voices, the people, language, and cultures around the world. That's all I have for now. I'm very much looking forward to hearing my fellow panelists and getting into discussion a little later. No, it was great, Paula. It's good to be reminded that I'm this. Somebody called me just this raw economist who always speaks about GDP and not about lives and feelings and happiness. And I think it's very important because when you were speaking, obviously my economist mind was also translating some of your ideas into some economic concepts. And I mean, the fact that we have so many good stories to tell, and they are being told in the region, is also a driving for tourism. So I mean, we all know that when we feel and when we see and when we enjoy some of our libraries, then we want to travel. And hopefully we will be able to travel. Well, that's another economic sector, I'm sorry. So another contributor to the GDP. But yeah, it's really a trigger for many of the good opportunities that we have in the region, and we can untap. Because I mean, if we really lost in 2020 a lot, there is a lot to be gained in general in digital transformation, and in particular in this sector. So having, I mean, Netflix leading, I mean, these ideas and the production inside the countries and inside the region is important. Obviously, I'll get back to you, Paula, then to see how we balance this, let's say, national or very particular regional demand and taste with the need also for global, let's say, rules or global regulations, so that people don't get, I mean, crazy as those who are as us working on the regulation part, but also to our consumers. But it's great to have this view that this is the audiovisual industry, but this is reflecting the richness that we have in Latin America, and frankly speaking, almost incomparable. I'm Latin American by choice. Some of you know that that's how I define myself. So speaking, I'm Latin American by choice, but almost Paisa by choice. So almost part of Colombia by choice. So it's great to pass the floor and to pass the screen to Ernesto, who I recall, he's leading the audiovisual part in the telecommunication regulator in Colombia, which was one of the advances that we have seen in terms of regulation in all Latin America, to have a convergence regulator, but to have minds thinking about the audiovisual industry is great. And I have to tell you, Ernesto, your studies, the studies that under the leadership, obviously, of Carlos Lugo, but with you on board, your studies are among the best in order to see how the OTT gets into the picture and what do we have to do in order to foster the development of this industry. So Ernesto, same rules, because this is fair, same rules, up to 8 minutes for your initial intervention, in Español, en inglés, en portugués, your call. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación al IICOM para participar en este panel. Es un honor compartir con Paula, con el profesor Anthony y el honorable senador Galarza en este panel, en donde más que plantear o dar conocimiento, prefiero aprender de cada uno de ellos.
Yo sé que tu tristeza por el partido de Colombia con Argentina viene acompañada de una tristeza anterior por la eliminación de España a manos de Italia, pero bueno, todos hubiésemos querido pasar a la final, pero a veces no se puede. Estamos en un proceso al igual que la nueva selección española. En estos últimos 5 años, y sobre todo con el gobierno del presidente Iván Duque, pues Colombia ha adelantado unas transformaciones estructurales buscando transformar tanto digitalmente el Estado como transformar digitalmente la economía. Esto era previo o son los objetivos aún previos a la presencia de la fuerza mayor de la pandemia y del COVID-19. Entre estas transformaciones, las de mayor importancia desde mi punto de vista, tenemos la expedición de una ley conocida como Ley Naranja, que trata de promover la industria cultural en Colombia, la creación de una asesoría presidencial para la transformación digital, una asesoría económica para la transformación digital del Estado y de la economía, y la expedición en el año 2019 de la Ley 1978, que transformó y modernizó la estructura del Estado en cuanto a los servicios de telecomunicaciones, de comunicaciones y TIC. Dentro de estas modificaciones tenemos la creación o la transformación de lo que éramos como Comisión de Regulación de Comunicaciones en una nueva comisión, una comisión autónoma, cuando antes tenía mayoría del Ejecutivo, hoy es una comisión independiente y autónoma. Debo informar que yo hacía parte de la Autoridad Nacional de Televisión durante 4 años y como miembro de esa autoridad participé en 2 ocasiones de este mismo foro. Esta autoridad desapareció del orden administrativo colombiano y sus funciones fueron distribuidas entre el Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. Esto creó dentro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 2 sesiones. Una sesión de comunicaciones conformada por 5 miembros, en donde el gobierno solamente tiene 2 posiciones. Las otras 3 son posiciones independientes que son ocupadas por miembros que llevan a cabo un proceso de selección y un concurso público garantizando la independencia y autonomía de esta sesión. A la vez, en nuestra sesión de contenido audiovisual, lo formamos 3 miembros, mi persona en representación de la sociedad civil, Mariana Viña en representación de los canales regionales y Fernando Parada en representación de la industria audiovisual. También ocupamos estos cargos por concurso. Otra de las modificaciones que llevó a cabo la ley fue la eliminación de la barrera de entrada al servicio de televisión, a televisión cerrada y televisión abierta. Hoy no es necesario un contrato de concesión, hoy no es necesario una licencia, ni esperar la asignación de espectro. Solamente es necesario acudir a una habilitación general, inscribirte y ya puedes contar con licencia para la prestación del servicio. Esto ha hecho que entren al mercado, sobre todo de televisión cerrada, muchas empresas que anteriormente prestaban internet, prestaban banda ancha, prestaban algunos servicios de comunicaciones, pero no podían prestar servicios en convergencia. También se crea, y es lo más importante para el sector, un fondo único de fomento. Anteriormente estaba dividido en el fondo de comunicaciones o de telecomunicaciones y en un fondo de televisión que administrábamos en la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy tenemos un fondo único y a través de ese fondo único se financia la televisión pública, que en Colombia es bastante importante. Tenemos 8 canales regionales y tenemos 2 canales nacionales de televisión pública. Y también se promueve la generación de contenidos a través de convocatorias en general para toda la industria de contenidos. El espectro se asigna hoy hasta por 20 años, anteriormente era por 10 años, y se introdujeron algunas otras variables para dinamizar el sector. En cuanto a nuestra comisión, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, hoy tenemos en la sesión de contenidos audiovisuales funciones de vigilancia para vigilar
los contenidos que se emiten en el servicio de televisión y tenemos funciones de promoción del pluralismo informativo. En desarrollo de estas funciones, pues inicialmente nosotros apenas nos conformamos en febrero del año pasado, tenemos casi año y medio de estar operando, hemos publicado una agenda regulatoria bastante ambiciosa y tenemos algunos estudios que ya nos han dado resultados que son los estudios que trataremos en este panel, estudios de infancia y adolescencia, estudio de industria audiovisual y un estudio OTT que la CRC hace regularmente. Además de esto, hemos tratado de compartir experiencia con otros entes regulatorios y otras autoridades a nivel iberoamericano, y es por esto que ingresamos a la plataforma de reguladores audiovisuales de Iberoamérica, a la PRAI, y pues nos honraron con la presidencia en cabeza mía de la PRAI por 2 años hasta el año 2022. Dentro de este marco general, pues presentaremos en el transcurso de este panel los resultados interesantes que nos han arrojado estos estudios. Gracias. No, muchas gracias, Ernesto. No, bien respondido, recordarme lo que había pasado en la mañana con el Italia-España. Pero he de decirte que yo sobre todo soy del Atlético de Madrid y los del Atlético de Madrid, después de haber ganado la Liga, voy a vivir de ese capital unos 10 años más o menos, entonces soy absolutamente inmune. Pero me pareció muy importante tu intervención porque habla de la institucionalidad, ¿no? Muchas veces hablamos solamente de reglas, de normas, pero tan importante es tener una buena institucionalidad. Aquellos países en América Latina en los cuales tienen instituciones sólidas, con especialistas realmente en el tema, abiertas al diálogo con el sector privado, ¿no? Porque recordemos uno de mis puntos, hay muchas cosas que tampoco nosotros sabemos, ¿no? Entonces, es bueno sentarse con los reguladores y decir, mira, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Estas regulaciones, estos requisitos son realmente ya necesarios o no? ¿Cuál era el beneficio? ¿Por qué surgieron? ¿Los eliminamos? Y pueden surgir otras regulaciones, ¿no? Una regulación cero no es óptima, ¿no? Pero sí que lo que tenemos que lograr es una regulación innovadora y moderna, y para eso necesitamos una contraparte innovadora, moderna y técnica. Y como veremos con los estudios, me interesa en particular 2 de los que has mencionado, las OTTs dentro del mercado audiovisual y hasta qué punto son complementarias de los canales más tradicionales, y segundo, la moderación de contenidos, sobre todo para nuestros chavales, para nuestra infancia y nuestros niños. Creo que es importante, una responsabilidad que tenemos obviamente todos los proveedores de contenidos. Entonces, eso irá para la segunda parte y touché con el España-Italia. Passing to the Caribbean, without being at the Caribbean, unfortunately, we have Professor Anthony Clayton from the Broadcast Commission in Jamaica, and I'm aware that you have been leading and researching on incentives, because this is going to be, let's say, a word that from now on I want to listen much more. Which are the incentives that we need, that work, in order to make this audiovisual industry good for an economist like me, who wants the GDP to grow, and good for let's say, a more human being as Paula, who wants people to be happy and satisfied. So what are your views on these incentives, and in particular, the reality that you have at the Caribbean? Anthony, is great to have you here. Thank you very much. Buenos dias. One of the reasons that we're now interested in developing our creative economy is that we think that creativity and culturally based products in particular are going to become increasingly economically important over the next 2 or 3 decades. And one of the reasons for this is the 4th Industrial Revolution, which is going to replace many of the existing jobs that require physical labor. By 2050, there'll be about 6 billion people in the world's workforce, of whom about 5 billion will be doing jobs that don't exist today. So what we're looking at is a major transition over the next 2 or 3 decades into a very different economy, which will be based predominantly on knowledge, learning, and creativity, which we think will become the main drivers of productivity and growth. So one very important question for us in Jamaica
is whether this trend could work to our advantage. It's very hard to compete in a global economy from a small island base. There is very little that we can do here that is price competitive with a large mainland state. But culture is the exception. Jamaica is a small island, 2.7 million people, but it has had an extraordinary cultural impact globally, especially in music. And this has generated a number of very clear benefits, both direct economic returns, but also intangible gains, like the sort of image that helps to sustain our economically vital tourism industry, which is the country's largest source of employment. Culture is already a major business and a very large part of the global economy. The global entertainment market went over $100 billion in value in 2019, although it probably lost about a third of that value as a result of the pandemic temporarily. But entertainment is only one segment of the total cultural economy. So the total economic contribution of culture is estimated at about 3% of world GDP. But in addition to the economic importance, the cultural industries have got several other very important features, which are especially relevant for developing countries. One is that they play a major role in education. There was one study in the US that found that students, especially from low-income families, who took part in arts activities in school were 3 times more likely to get a degree than those who did not, and that schools that integrated arts into the curriculum had higher average reading and mathematics scores compared with similar schools that didn't. So it appears that the arts stimulate creativity in ways that are not just expressed in creating more art, but in many other areas of intellectual achievement. The second, and this is very important for us in Jamaica, because we have the highest rate of homicide in the hemisphere. Culture helps to rebuild social capital, and it has an important role to play in community revitalization. Works of art in poor communities do help to rebuild a sense of self-worth. And very important again for us, the arts provide an avenue for empowerment. And many of our greatest art has been created by our poorest people who've used it as a route out of poverty. And that for us has been a very significant factor. And we also notice that culturally rich areas now have got a very significant advantage in attracting high-flying talent and businesses. So we are now thinking about whether we could provide some kind of government support for the cultural industries to help them be more successful and turn more of the cultural impacts that we already have into revenue for the country. We have never yet made a strategic investment in our creative industries. We have subsidized our sugar industry, which was a disaster. We subsidized our banana industry, which failed. So there's a good question here as to whether we could actually put some money into something at which we're already being successful and maybe use the money to better effect. But we can't help but notice that all our successful music was produced mainly by poor people without any developmental support. And we know that many of our creatives have little or no access to capital. So we have to think about whether investing in the sector would actually have a positive effect. Other countries we know have got various forms of support. The UK recently established the Global Screen Fund, which is a £7 million one-year pilot to support the development of the animation industry. This is export-oriented. Ireland subsidizes movie production, which helps to attract inward investment. But whenever you have a request for public support, it's very important to be clear about the rationale and the value proposition. And the first thing in a relatively small, relatively poor country is, where's the money going to come from? We had one suggestion that we could levy a charge on cable customers, but many people are already cord cutting. So we don't think that cable is the ideal source of long-term revenue. An alternative is a taxpayer-funded model, but given that our economy shrank by about 16% during the course of the COVID pandemic, it's a very difficult time to justify a new demand on the public accounts, even if we phrase it as an investment. The second question, and this of course will appeal to the economists in the audience, is what is the return on the investment? Does funding always lead to success? The media industry in France is subsidized and protected
and it has been successful in maintaining a high percentage of local product in the domestic market, but it has been less successful in terms of exports. And it's not the most successful European country in terms of total size of media output. In 2019, the UK's media and entertainment output was valued at 79.3 billion euros, Germany at 71 billion euros, and France at just 57.4 billion euros. So it appears that subsidy doesn't always guarantee export success. So the prospects of growing a successful cultural export industry in a small island nation like Jamaica might look a little challenging, but there are some examples that suggest that quality and good marketing can overcome these barriers. The Scandinavian countries are very small in terms of population, but have developed a very distinct niche for Scandi noir television and film. And we also noticed that Hong Kong has built a very successful movie industry. Between 1980 and 2000, Hong Kong made over 6,000 movies, which is about the same number made in Japan over the same period. So clearly small size is not an insuperable obstacle. But there's a more philosophical question, and this is my last point. What is a cultural product? We have today about 1.3 million social media users in Jamaica, about 680,000 on Facebook, and a similar number on Instagram. So we have many people creating and sharing videos, commentary, and graphics. By this measure, we are making, consuming, and exporting more cultural material than ever before. We've got animation gaming industry, still relatively small, embryonic, but growing rapidly, and a significant number of media entrepreneurs developing material, all without subsidy. We're about to go into our digital switchover process, which will open up a vast new array of opportunities and demand for content in the Jamaican market, which we think will help these emerging businesses to succeed. So we are not yet decided on whether we can actually try to grow our cultural sector, our creative sector, with public finance. But one conclusion that we have come to is that any support today has to be platform agnostic, and it has to be focused at least as much on new and emerging technologies and new modes of consumption as our traditional channels and our traditional thinking as to what is a cultural product and traditional patterns of consumption. Muchas gracias. No, Anthony, you touched many dimensions, and those who all know me, they know I'm not a moderator, so, but I'll do my best. But let me pick 2 or 3 areas to motivate then the brains of everybody for the round of reactions. Indeed, what's culture? I mean, for me, for instance, gastronomy is culture, no? Which is, by the way, Jamaican cuisine is innovative at its best. So in an AT&T kickoff lunch that we have in Peru, when we used to travel in 2020, we had Gaston Acurio, which is one of the chefs, Peruvian chefs, more renowned in the region, who also has restaurants, for instance, in Paris, to quote something. But he said, we cannot see technology as just a challenge for our industry, because so far technology has been, okay, pick up, delivery, and nobody goes to restaurants. So his view was how we can make technology also a part of the experience to go to a restaurant. And he said he was even envisaging, I went to a restaurant with screens when people can travel virtually where these ingredients that they are consuming come from. So can you imagine how so it's but in order to do so, we need to produce these contents, and we need skills. So we might have less people working in some parts of the, let's say, gastronomy industry, but probably we would need engineers and graphic designers and tourism experts in this industry to enrich the experience that we have. So a lot of opportunities again, but we need something, and in this respect, we need the skills. And 2, you touched money, and indeed. We need to convince finance ministers, not just the culture minister, not just the regulator, but the finance minister, that this is an investment, that the culture industry, taken as a whole and with innovation in the policies,
is one of the things that he's going to be willing to give some money to, obviously with some effectiveness and evaluation of the impact. But convince and spread, let's say, our work beyond just our small world of culture and telecommunications to the finance ministers and also to the presidency is something that is on our job, I would say. Y esto es una transición, creo que muy buena para José Alberto, porque justo basado en Colombia como estoy, el presidente Duque se inventó esta idea de economía naranja, que no tiene una traducción directa en todos los países, porque además el naranja en algunos países es un color político. Entonces, digamos, economía creativa. Y en la idea que comentaba el profesor Clayton, o sea, en todos los países cuando miramos muy explícitamente el sector audiovisual, cultural, estamos hablando de 1, 2, 3% del PBI, pero podría ser mucho más. Y además hay muchas interrelaciones, muchas cadenas de valor de turismo, de tecnología, que podrían hacer que este sector crezca más. Entonces, se me ocurren pocos países tan culturalmente diversos y ricos como México, ¿no? Donde tenemos tanta diferencia de la frontera sur a la frontera norte, tantas dimensiones de esta riqueza cultural que hemos hablado. Por supuesto, Paula, Brasil también, pero dado que voy a dar la palabra a José Alberto y que él ha estado liderando un poco esta idea, bueno, desde la visión de un senador, si me permites decirlo en el sentido, digamos, filosófico de la palabra progresista, es decir, los que estáis pensando en innovaciones y en políticas modernas, ¿qué nos querrías compartir en esta primera intervención? Creo que estás sin sonido por ahora. Sorry for that. First of all, I want to thank you for the invitation and to salute to Paula and Professor Anthony Clayton and Ernesto Orozco. And I'm going to speak now in Spanish because I want to say a lot of things the most fastest way to trying to share the problems and also the windows of opportunity in Mexico in this sector. No, primeramente, claro que cualquier política de Estado en un tema tan estratégico como es el cultural debe de ser una política transversal. No puede ser visto solamente, como bien lo decías Ángel, a partir del Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura, sino que tiene que ver con temas de educación, de generación de infraestructura, de un andamiaje legal que dé certeza a las inversiones y sobre todo también de tener una serie de incentivos fiscales para poder generar contenido de determinado tipo que pueda hacer que determinados sectores culturales del país puedan exponer sus historias, sus narrativas. Bueno, de eso se trata el planeta, ¿no? Yo siempre he dicho que en esta pandemia que nos encerró a todo el planeta, las artes, lo audiovisual, nos restituyeron un poco a los seres humanos para poder pasar y sobrevivir este momento tan estresante para la población mundial y también para su economía. Entonces, partiendo de esto, quiero dar el ejemplo de México dando dos ejemplos importantes que contravienen en la visión de políticas culturales o políticas de divulgación cultural entre el gobierno federal y entre el gobierno del estado de Jalisco, que Jalisco hoy es uno de los estados que más ha hecho para poder invertir en infraestructura, en un andamiaje legal hiper claro para poder atraer inversión y realizar productos cinematográficos, audiovisuales y sobre todo también en el área de los videojuegos, que es una industria que está creciendo de manera exponencial en términos económicos a nivel mundial y que, bueno, pues nuestro estado está tratando de tener un pedazo de ese pastel para poder generar un crecimiento económico importante. El gobierno federal el año pasado desapareció las herramientas financieras más importantes para poder fondear cine en este país, que eran los fideicomisos de Fidecine y de Foprocine.
desaparecieron. Foprocine en el 2018, que fue creado al principio de este siglo para poder incentivar el cine más de autor, ¿no? Para poder ayudar a esta comunidad de directores que tienen nicho en este tipo de programas. Y la otra que se creó ya después también en el sexenio del presidente Fox, que fue Fidecine, que era un instrumento financiero para poder combinar capital público, capital privado, y que a la vez hubiera retornos para poder generar mayor inversión en cinematografía, dando un ejemplo muy claro. Una película que fue muy criticada en temas por el estilo de la película, una comedia romántica, de No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez, tuvo un apoyo de 10 millones de pesos por parte de Fidecine, obteniendo retornos para la misma bolsa de este fideicomiso por 50 millones de pesos más. Entonces, con una película comercial de corte, vamos a decir, más ligero, podías financiar 10 o 15 películas de cine de autor, y eso pues es una buena noticia para todos, ¿no? Pero bueno, esos han sido también el falso debate que se ha dado en temas legislativos en este país. Hay la innovación que siempre se ve o se piensa que es solamente de la iniciativa privada, es un error para el sector público. La innovación se hace también desde el sector público para poder crear una serie de andamiajes, tantos institucionales, financieros y de política pública, para poder tener éxito en estas mismas. Entonces, en este país, por lo pronto, bueno, sabemos que las legislaciones son, ya lo habían hablado en el panel que nos antecedió, son lentas, casi siempre llegamos tarde al momento de que nace un nuevo paradigma, pues bueno, pues por muchos sentidos, tanto de desconocimiento del mismo y también pues por el lobismo que hay de determinados sectores preponderantes que quieren influir en la legislación para poder seguir teniendo precisamente el monopolio en determinadas industrias. Hay una ley que se presentó de cinematografía, presentada por el senador Monreal en México, que el senador Monreal es el líder del partido o de la Cámara del partido mayoritario, extremadamente mayoritario. Tenemos un problema de equilibrio de poderes en México que es peligroso, pero que bueno, sería tema de otro foro o de otro panel, pero han metido por lo menos ya 3 propuestas que se ve muchísimo la mano de la intervención de los preponderantes en contenidos, específicamente en español, para poder, pues bueno, beneficiar a los monopolios, teniendo como consecuencia una precarización de la competencia en ese sector y sobre todo también de la cantidad de productos que nos podrían llegar o que podrían cortarse para que lleguen a México. Hay una propuesta del senador Monreal que era muy peligroso, que era limitar los contenidos de las OTTs para que fueran en un 10, en un 20 o en un 30% mexicanos, como si esto de manera automática te fuera a generar la creación de mayores contenidos. Y en realidad era una política que intentaba favorecer a productoras preponderantes para poder vender contenido viejo o contenido de extracto más televisivo, ofertarlos a las empresas digitales y de esta manera obtener mayor ganancia en detrimento de, precisamente el cliente siempre tiene la razón, en detrimento de los consumidores audiovisuales en México. Y eso, por supuesto, que no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir, y por lo cual hicimos una contrapropuesta que la llamamos Extras al Cine, que era una iniciativa que tenía 3 aspectos fundamentales para poder ayudar a nuestra industria cinematográfica que, tengo que decirlo, México, por su situación geográfica, por su historia, en los temas audiovisuales, tiene una serie de expertices, de técnicos, de actores que ha venido creciendo de manera importante en las últimas décadas y que también por la misma integración económica que se tiene con América del Norte, pues bueno, ha tenido resultados muchísimo más rápidos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Primero, que haya incentivos fiscales directos para poder generar
mayor contenido en productoras independientes en México y que de esta manera también las grandes plataformas de streaming puedan utilizar plataformas locales porque les conviene hacer uso de estos incentivos fiscales y que de esta manera podamos también cubrir un sector que el día de hoy está extremadamente desprotegido en el país y más con la desaparición de los fideicomisos en apoyo a la cinematografía antes mencionados. Segundo, tener un andamiaje legal extremadamente claro para incentivar que haya no solamente generación de producciones locales, sino también que pueda haber filmaciones de grandes películas, de grandes presupuestos, de blockbusters. En México, el último blockbuster que se filmó en territorio nacional, sin miedo a equivocarme, creo que fue Titanic, dejando una derrama económica importante, pero por el pobre andamiaje legal y sobre todo lo que nos tardamos o lo que el gobierno se tarda en regresar el tema del incentivo del ISR, que es hoy del 30% y del IVA del 10%, pues bueno, ha generado que muchísimas películas que se pudieran haber filmado en territorio nacional y que hubiera dejado una gran derrama, sobre todo en la economía de servicios, que es la más dañada en la pandemia en todo el planeta, pudiéramos sortear esto de mejor manera. Y tercero, haciendo un uso de un debate fuerte que hay en el país acerca de tener un federalismo pujante, ¿no? En México, en nuestra primer carta magna, en las tres cartas magnas más importantes que hemos hecho desde que somos nación, adaptamos el modelo federalista como un sistema de gobierno que fuera contraparte al modelo centralista que venía de la colonia. Entonces, si hoy en el lenguaje de nuestro actual presidente hubiera algo extremadamente conservador, sería alimentar el centralismo en contra de un federalismo que hiciera que un país unido tuviera también el respiro de poder autogobernarse desde lo local en sus regiones y poder tomar las decisiones que mayor le convenga a su industria, a su comunidad y por supuesto a sus habitantes. Entonces, en el tema de federalismo fiscal, lo que nosotros estamos diciendo es, hoy en México, la Ciudad de México acapara el 40% de la filmación de todos los largometrajes del país. Jalisco, hasta hace un año, hemos aumentado más las producciones, acaparaba aproximadamente cerca del 12% y Baja California aproximadamente el 3 al 4%. La parte importante que Jalisco ha hecho en cambiar su andamiaje legal ha sido interesantísimo y lo quiero explicar de manera muy rápida para poder entender el paradigma de este estado que ha hecho una apuesta importante. Uno, cambiar su legislación para facilitar el tema de las inversiones y que pueda haber inversiones no solamente en proyectos cinematográficos, sino también en infraestructura para poder tener estudios, para poder tener toda una serie de elementos que pueda facilitar que se filmen el mayor número de largometrajes y de series televisivas en el estado de Jalisco, por también los elementos muy particulares que tiene este estado. Es un estado que tiene paisajismo de todo tipo, tiene sierra, tiene mar, tiene una ciudad, la segunda ciudad más importante de todo el país, tiene una gran inversión económica, una economía extremadamente diversificada y un puente aéreo con Los Ángeles, que estamos a menos de 3 horas y que hoy hay más vuelos de Guadalajara a Los Ángeles, sorprendentemente, que de Guadalajara a la Ciudad de México, y es algo que tendríamos que poner como un elemento interesante. Segundo, para poder hacer que esto dé resultado, por eso digo que tiene que ser una política transversal. Las universidades públicas y privadas han empezado a invertir en carreras, invertir fuertemente en carreras que puedan tener, para que Jalisco tenga un número importante de diseñadores visuales, diseñadores industriales, de todo esta capital humano que se necesita para poder tener una industria importante. La Universidad de Guadalajara, que es la universidad estatal más importante de todo el país y una de las más importantes de América Latina, ha hecho un esfuerzo importantísimo para dinamitar infraestructura cultural y acaban de cerrar, acaban más bien de acabar la construcción de un taller audiovisual que se llama el Taller del Chucho, que fue hecho de la mano de un cineasta tapatío de clase mundial, ganador del Oscar, que es Guillermo del Toro, para poder generar
trabajo a 10,000 diseñadores y poder hacer productos en stop motion y en otro tipo de temas, aprovechando también la artesanía local que tiene Jalisco con comunidades indígenas, como es la burrárica en la región del norte, o como son las mismas regiones artesanales dentro del área metropolitana, como lo es Tonalá y lo es Tlaquepaque. Esto simplemente traer lo que gana hoy un artesano por vender un producto con poca innovación para poder exportarlo, sino que más bien son los hacedores de los productos, no son los que se llevan la mayor ganancia. Los salarios que generan estos artesanos en sus trabajos a los que generarían en un tema de stop motion, por ejemplo, pues sería una apuesta importantísima también para apostarle a la movilidad social del propio Estado. Entonces, en México estamos haciendo una apuesta muy importante para poder tener una fuerte inversión en cultura, en cinematografía, una fuerte inversión en infraestructura y sobre todo impedir que por medio del lobby de los preponderantes se tengan legislaciones hechas a modo que disminuyan nuestra competitividad y sobre todo el sector servicios en México, el turismo es de los más importantes, es de las cadenas productivas más importantes que tenemos en el país. Y si hay algo golpeado hoy, fue ese sector. Si queremos realmente reactivarlo de la manera más rápida, potente, tendríamos que estar ya haciendo los ejercicios que propusimos el formato del Parlamento abierto en el Senado de la República para poder juntar a lo mejor de las comunidades en un formato muy claro, transparente de cara a la sociedad y armar una legislación o una serie de legislaciones para poder ayudar a lo que hoy estamos haciendo en Jalisco se pueda realizar a nivel nacional y que también en parte del federalismo haya competencia entre estados. Bueno, si Oaxaca hoy quiere o Puebla tener la misma inversión cinematográfica que tiene Jalisco o que tiene Baja California o que tiene la Ciudad de México, pues bueno, tendrán que hacer su trabajo para adecuar sus normativas, para invertir en infraestructura y para tener diálogos con universidades públicas y privadas y poder generar el capital humano que necesitamos para poder generar un boom en nuestra industria audiovisual y creativa. Entonces, bueno, es lo que en una primera etapa les quiero platicar. Sé que me extendí un poco, pero creía necesario que tuvieran el contexto político, económico, para poder, bueno, pues estirar las piernas en ese tema. Muchas gracias. Para no perder digamos, la confianza y la legitimidad de los otros panelistas, has usado tu primera intervención y parte de la segunda, pero era muy importante lo que has dicho. O sea, primero, la verdad, yo creo que a todos nos ha dado ganas de ir a México ya. Entonces vamos a ver cuándo se puede. Lo segundo, añadiste una idea que me pareció muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de los retos económicos y sociales que tiene América Latina, la desigualdad territorial siempre ha sido un elemento preocupante y probablemente lo ha sido más ahora, porque cuando hablamos de conectividad digital hay unas diferencias muy grandes entre regiones y territorios, y por tanto encontrar aquello que en algunos territorios que están un poco más rezagados puede ayudarles a hacer catch-up, convergencia, es importante, ¿no? Y la cultura, pues como hemos dicho, está muy extendida, ¿no? Y lo tercero, en inglés se dicen good intentions, bad outcomes, ¿no? Todos queremos potenciar la industria nacional y la industria local. Es importante porque el cliente tiene la razón, tener las bibliotecas, las libraries adaptadas a lo que quieren particularmente todos nuestros clientes, pero eso hay que hacerlo con aquellas políticas y aquellas medidas que funcionan, ¿no? El profesor Raúl Katz, en un estudio que hizo recientemente donde vio qué es lo que funcionaba, pues dijo, mira, incentivos y skills funcionan mucho mejor que cuotas, que acaban siendo una buena intención con, pues, o un mal resultado o un resultado neutral en términos de lo que queremos impulsar, que es un sector audiovisual propio, autóctono, rico, vibrante, ¿no? Así que muy buenos puntos, pero sí, yo creo que voy a priorizar un poco el tiempo de tus compañeros, pero estoy seguro que en estos 30 minutos que nos quedan vas a poderlo intervenir y la verdad, making reform happen, ¿no? Nosotros desde nuestros escritorios, desde nuestros aeropuertos, podemos proponer, pero hay que ir a los congresos, hay que conseguir los apoyos y hay que lograr que lo que salga de los congresos se parezca en algo a lo que entró.
y que nadie se olvide de por qué entraron algunas propuestas. Entonces, todas esas líneas que tú pendabas, modernas, innovadoras, progresistas, en el sentido de estar pensando más allá de solamente el interés de uno u otro en la industria, creo que es lo que, para los que nos gusta la competencia, es lo que queremos impulsar, ¿no? So, doing the round and getting back to the OTT, as I mentioned, Netflix. Paula, given this environment, I mean, you're optimistic, I'm optimistic, I think everybody's optimistic here, and we are your clients, so we are hyper anxious to see what are the plans that you have at Netflix now in Latin America. Some 2 or 3 highlights that you are seeing in the region, in order to make sure that this sector booms as we expect it to keep on booming. Yeah, sure. I think for us, in terms of priorities for the region, you know, we're basically now focusing on returning to production safely. We work with third-party production companies locally across the region, and we have been working closely with them to make sure that the producers, the government regulations, agencies, everybody understands how our business operates, how production looks like nowadays, you know, given that we are producing in a different way. But we also had to go through a pretty deep learning curve with respect to safety protocols, clearly, and things, you know, keep coming back and forth. And sometimes you think something that you've prepared for production before isn't really working, and so you have to adjust. So this has been definitely a very tough learning period for us. But we're hopeful, we're optimistic. That as we're hopeful that once we go back to normal and we go back to, you know, putting COVID behind us, you know, things are going to function effectively and efficiently like they have. And we think that's happening soon, right? Like we see vaccination rates improving across the region. We see governments really taking a very focused priority approach on vaccination, which will just help everybody, including this sector. You know, and then in addition to that, I think for us, as we return to production, is not omitting the other sides of safety and efficiency on set, which is, you know, sometimes we've been talking a lot about COVID related safety, but, you know, we also focus on making sure that our productions, our cast, our crew, everybody is aware of other topics like gender and racial equality on the sets and on stories, making sure productions and local teams feel safe from harassment, you know, just to name a few. So for us, it's really like, what are the training needs? What are the capacity building efforts that we need to do to get our workers up to speed, not just on the technology and on the new techniques for producing for, you know, this new, very global, very digital world. You know, we're talking anywhere from 4K productions, virtual production rooms, but also, you know, how are we telling stories differently? But also, how do we adapt to having global production crews come together, and what are the expectations there with respect to representation, with respect to safety? Is the industry really ready? Is our industry in Latin America ready to meet these demands, not just from local production partners, but from the international productions that the countries are hoping to attract? So the time for us is now, I think, especially as we have this period where we're not back to 100% in Latin America. This is the time we should be focusing on looking at what do the productions need, you know, both from an economic perspective, as Senator Garza said, you know, with respect to what are the tools that the governments can propel to incentivize that type of investment, but also what can we be doing directly with the local production and communities to make sure that, you know, we are ready and we can go back to doing things as efficiently and as, you know, beautifully as we've done in the past, even better. Well, you touch, Paula. I think we disagree in the optimism on the vaccination. And let me go off the script there just 1 second, because I mean, at least for some of us doing regulation, we have been pushing really hard to speed up the vaccination in all our countries. Indeed, the state of Sao Paulo in Brazil is doing great. Indeed, Chile, Uruguay, almost all the Caribbean except Trinidad and Tobago did really well. We have good news also in Colombia, where the government opens the possibility of the private sector to acquire vaccines. But I mean, vaccination is reactivation, and we are willing and able as an audiovisual sector to get back to business.
So I'm gonna take your let's say your idea to make a call for governments. I mean, not to forget this sector. I mean, because we are the media, information, entertainment business, which I mean is classified as essential and strategic. Then guys, let us do our job. Paula, yeah. And not just that, but to think about the specificities of our sector. You know, you talked about the Colombia example with purchasing vaccines, you know, expanding those so that we can purchase it to not employee relationships, because a lot of productions deal with contractual, you know, freelance type of work. And so those that might not qualified. So really looking at this industry and understanding how it functions to make sure that we're doing the right thing. But absolutely, I think, you know, governments, and they have been prioritizing it. It's a difficult situation globally, but we are looking forward to a world when this is all behind us, for sure. Yeah, no, absolutely. And I mean, we are the message I think we want to pass is that we are ready also as private sector to contribute and to help governments in whatever aspect that they can in order to speed up things, because this is a necessary condition. And by the way, more women in our panels. Let me make sure that in the next panel we will have, if not majority, at least equal representation, because talent is distributed 50%. Unless Professor Anthony Clayton raised some research claiming this is not true, I think talent is 50-50. So if we don't have enough, as many women as men, we have a bit less of talent in this panel. But is hyper talented, and Paula is contributing by 2 or 3. So we have 25 minutes. And Ernesto, estuvimos comentando que CRC es uno de los líderes también en research, ¿no? Ideas matter. Yo creo que todos queremos hacer policy-based, evidence-based policies, políticas basadas en la evidencia y en haber aprendido de cuáles son los efectos reales. Y justo CRC lideró algunos estudios al respecto. Entonces, si te parece, te voy a dar unos minutos para un poco poner sobre la mesa lo que habéis hecho desde Colombia, porque creo que, sinceramente, es una buena práctica regional en el sentido de tener un regulador emitiendo análisis pues, tan rigurosos y tan profundos. Gracias, Ángel. Pues voy a combinar, dado el poco tiempo de que disponemos, los 3 estudios que tenemos de industria y pluralismo, el estudio de niñez, de consumo audiovisual en niñez y adolescencia, y el estudio de OTTs. Colombia, para evaluar el impacto de la industria, de la cultura, del entretenimiento, tiene una subcuenta, y en esta subcuenta la industria cinematográfica, la industria audiovisual, participa en un 54% de lo que arroja esa subcuenta en las cuentas nacionales. En cuanto a televisión abierta, voy a hablar de televisión abierta, cerrada, plataformas y otras modalidades. Tenemos que la televisión abierta ha visto disminuir sus ingresos por publicidad, sobre todo los 2 canales privados nacionales, Caracol y RCN, que son los más grandes, en casi un 49% en los últimos 6 años. Todo esto se ha mudado a las plataformas digitales y se ha convertido en pauta digital, sobre todo YouTube y otras plataformas libres, más que todo, que son las que tiene Google y todo esto. Pero su share en los últimos, yo estoy hace más de 20 años en el sector de televisión en Colombia. Cuando Caracol y RCN nacen como televisión privada, tenían el 90% del share en Colombia. El resto era para 8 o 10 canales regionales y televisión pública. Este share de la televisión abierta se ha reducido hasta un 60%. O sea, hoy está entre el 50 y el 60%. El 30% restante lo tomó la televisión cerrada, la televisión por cable, la televisión satelital, la televisión de pago, gracias a su gran crecimiento. Entonces, ese es el estado de las cosas para la televisión abierta. Eso es la forma en que se ha reducido en virtud de la competencia. Hoy, esa televisión abierta que antes tenía otros ingresos como venta de producciones en un 9% de sus ingresos, estos ingresos han crecido hasta un 13%. O sea, se ha reducido la participación porcentual en sus ingresos proveniente de la pauta publicitaria.
En cuanto a la televisión cerrada, o sea, siempre tenemos desde la eterna lucha, y es el factor distorsionador no solamente en Colombia, sino en América Latina y en muchos países de economías bastante informales. Tenemos la piratería, el subreporte de usuarios, y eso afecta la industria de la televisión por cable, lo que hace que no pueda asumir mejores precios para el consumidor y que tenga que competir con operadores aún legales, operadores habilitados y también con competencia de operadores clandestinos. En Colombia eso ha llevado diferentes políticas desde que estábamos en la NTV de reducción de las cargas económicas y de las cargas regulatorias a que el reporte de usuarios haya crecido en un 60% en los últimos 7 años. Sin embargo, no llegamos al punto de sinceramiento que nosotros quisiéramos. Según encuestas que hemos realizado, la penetración de la televisión cerrada en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, está por encima del 70-75%. Y los reportes oficiales la ubican entre un 45 y 55% en el mejor de los casos. Esto hace que los precios al consumidor, la competencia y la afectación al derecho de autor y a la explotación comercial de los titulares patrimoniales de las obras no se lleve a cabo satisfactoriamente. También, pues la depreciación de la moneda ha hecho que los operadores, que son multinacionales que han llegado a Colombia, vean caer cada vez el ARPU de su negocio. Eso ha afectado. Cuando metemos la participación de las OTTs en el impacto a la industria, vemos cómo las personas en Colombia que no tienen OTTs tienen un perfil de consumo, pero cuando ya se pasan a una OTT o a 2 o a 3, empiezan a exhibir otro perfil de consumo, tanto interdiario como en el tipo de programación que ven. Entonces, pareciera que el televidente descubriera el documental cuando se pasa a una OTT. ¿Por qué? Porque el documental desapareció prácticamente de la oferta televisiva tradicional, solamente canales especializados. También la presencia de las plataformas en realidad no ha causado o no ha generado un cord cutter y el cord shaver está en el margen de entre 1.9 y 2.2% en el mercado colombiano. Esto más que todo, pues soldado avisado no muere en guerra, como decimos en Colombia, pues los operadores han implementado planes interesantes, triple play, quadruple play, que les ha permitido no sufrir este cord cutter como sí lo ha sufrido algunos mercados como los Estados Unidos de una manera mucho más profunda. El consumo, pues las OTT se han ido ubicando, pues ahí tenemos una oferta de Disney, de Amazon Prime, de Netflix, que es el líder no solamente en Colombia, sino en todo este mercado. Y vamos perfilando, tenemos un consumidor que en la mayor parte de la OTT, del consumo audiovisual a través de Internet, se da en plataformas gratuitas como YouTube, y tenemos Netflix en su orden, Disney y Amazon Prime. Esto ha hecho que el sector se dinamice, hay acuerdos entre proveedores tradicionales de televisión de pago y de banda ancha, en donde se incluye Netflix en la tarifa y hay otras opciones. También tenemos afortunadamente oferta de televisión everywhere, como la de AT&T a través de DirecTV, la de Movistar, la de otros operadores, que nos permite a usuarios que no somos suscriptores a su servicio, como en el caso de DirecTV, poder tener temporalmente o permanentemente su servicio de TV everywhere. Esto ha dinamizado bastante el sector y ha permitido que se obtengan ingresos que antes no se obtenían. En cuanto al estudio de niñez, tenemos que el niño colombiano, niños, niñas y adolescentes, tienen un consumo entre 2 horas y media que desafortunadamente, o para mi gusto, aumenta el fin de semana en casi 1 hora. Esto da cuenta
de que los fines de semana la presencia de la familia, o porque los padres están trabajando, o porque dejan en manos de la televisión la crianza de los niños, creo que es un indicador que no es favorable al desarrollo de la niñez en Colombia, porque no se justifica que si entre semana consumen 2 horas y media, el fin de semana consuman una hora más. Acuden a alguna oferta infantil que hay en Señal Colombia, que es un canal público colombiano, nacional, que ha ganado diferentes premios internacionales de televisión de niñez, pero es televisión de nicho. En la oferta de canales privados no hay una oferta decidida de televisión para los niños, entonces acuden a canales especializados y a plataformas como Netflix y Disney, sobre todo, que tienen una oferta diversa para todos los gustos y de verdad con muy buen tratamiento. Sin embargo, el niño colombiano no se ve representado en lo que ve. Lo asume como algo ajeno a su realidad. Entonces, hemos identificado y establecido algunas líneas de promoción junto con el ministerio y unas líneas de capacitación para que el productor colombiano se sintonice más con las necesidades de la niñez colombiana. En cuanto al fomento de la industria, pues la CRC no tiene funciones de fomento. Voy a acudir a algunas cifras, tanto del Ministerio TIC como el Ministerio de Cultura, para ver cómo estamos promoviendo tanto la televisión pública como la generación de la industria audiovisual en Colombia. 2 minutos, ¿vale, Ernesto? Listo, perfecto, 2 minutos. Anteriormente la NTV tenía un fondo de televisión que se nutría solamente de los operadores de televisión. Con la ley 1978 se crea el fondo único, se nutre con recursos del fondo de comunicaciones y eso ha permitido pasar para televisión pública de $45 millones al año para transferencias a algo similar, algo cercano a los $75 millones, incluyendo financiación de contenidos, no solamente a la televisión pública, sino a productores independientes. Y en cuanto a leyes de fomento que maneja Mincultura, tenemos la siguiente estructura: un Ministerio de Cultura que tiene una dirección de servicios audiovisuales, cines y medios interactivos. Tenemos un fondo para el desarrollo cinematográfico y tenemos un fondo fílmico colombiano. Anteriormente solamente era para industria cinematográfica, o sea, para cine. Desde hace 2 años está dispuesto para televisión también. ¿Cómo lo hacemos? Estimulamos con el Ministerio de Cultura un estímulo integral para la formación, creación, producción, circulación y preservación del patrimonio audiovisual. Tenemos unos estímulos por concurso para la creación, producción, postproducción, investigación, formación, a través de una convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, y desde el 2003 tenemos un beneficio tributario del 65% de la inversión para la deducción de la declaración del impuesto de renta, que se convierte en un certificado de inversión. Y desde el 2012 tenemos un certificado de inversión audiovisual en Colombia, que es un título valor de un 35% para descuento de impuesto a la renta. Y todo aquel que produzca servicios en Colombia tiene un reembolso de gastos que representa el 40% de los servicios cinematográficos y el 20% de los servicios logísticos. No tenemos los grandes recursos que quisiéramos, no podemos financiar como se financia la BBC, pero sí tenemos iniciativas que nos ha permitido generar cierto dinamismo en el sector y poder tener ciertos espacios tanto en plataformas como en medios tradicionales de provisión de video. Gracias. No, Ernesto, buenísima tu intervención. La verdad, yo creo que has dado dos o tres puntos muy clave. Como decíamos, hay cosas que no sabemos. Entonces, aprender de los cambios de patrón de consumo. Un hogar que tiene solamente televisión satelital o cable se comporta igual que uno que empieza a tener una OTT, 2, 3, 4. Pues no, pero eso lo tenemos que evaluar, y qué bueno que la CRC así lo está haciendo, ¿no? Está viendo qué se consume y cómo se consume, ¿no? Y además perdón, Ángel, sí. y te interrumpo. Ahí cuando investigamos, y un hogar que tiene una OTT está más dispuesta a conectarse a televisión de pago que una que no tiene OTTs. Entonces es un estímulo para aumentar la factura del hogar.
y para que vean que todos podemos ser amigos. Pero yo lo que voy a hacer es también sugerir, incentivar a todos los que nos están viendo. Me pueden mandar un email a mí o a Ernesto o a los organizadores y distribuiremos los links de los estudios, ¿no? Y el segundo punto que comentaste es la defensa de la propiedad intelectual, la necesidad de limitar, de reducir, de eliminar la piratería. La piratería no es solamente una pérdida que tenemos pues, las empresas productoras de contenidos, es una pérdida de ingresos tributarios para los estados, para los gobiernos en momentos que se necesitan, y es perder empleos formales, que son aquellos empleos que, como comentaba Paula, permiten acceso a algunos beneficios que no tiene la informalidad, por mucho que sea, digamos, más flexible. Entonces, ahí hay una agenda esencial. Tenemos 9 minutos y, senador, si me permites, voy a dar el 80% del tiempo a Anthony, y a ti te voy a dejar una intervención y por deferencia mía yo me voy a reservar solo 30 segundos. Pero, Anthony, Ernesto was mentioning one key point, and it was how ambitious are incentives, tax incentives in Colombia in order to foster the sector. So I have one advice and one question. The advice is get together and do an impact evaluation. I would really, really like to see what's the effectiveness of those tax incentives, because we need solid technical assessment of this in order to convince the finance ministers who I know are so difficult to speak to. And two, your views, I mean, your experience, your research and what you know. I mean, you were mentioning many lines of research, but I'm especially interested in what really works. What do we know that works, and what needs more research in order to push from an external regulatory point of view, public policy point of view, good ideas and not just good intentions? Mm. Well, over the years, I've become more skeptical about the value of subsidies, direct subsidies. I think that they, if we're going to use subsidies, they should be very specific. They should be time limited, or they should be goal limited. Otherwise, what we have seen in Jamaica is that there is a tendency for subsidies to become permanent, which there was never intended. And we also see that they have a negative effect on corporate behavior, that people actually change their behavior in such a way as to maximize their income from subsidies, as opposed to doing what they should be doing, which is building competitive industries. We've also noticed that the successful businesses have tended to be successful without subsidy, and that the subsidies have predominantly gone to failing businesses and failing sectors. I think that what we have lacked is a strong decision-making process, an apolitical decision-making process. In the past 50 years, Jamaica has suffered from a rather politically partisan culture, where public support was directed to people not on the basis of their competitive product, but on the basis of their party affiliation. So at the moment, I would not be very sanguine about the prospects for success of a subsidy system. We have, unfortunately, in the, this is also perhaps part of our political culture, we don't have any record of actually monitoring the impact and success of government interventions. Each government, every time there's a change of administration, there's a lot of discontinuity. Programs of support which were run by the previous administration tend to be discontinued. The new administration wants to make its mark, and so it introduces new systems, new schemes. And this, of course, creates a very uncertain environment for the private sector. Over the last 50 years, one of my PhD students did a study of every major public sector-led investment in Jamaica since the 1970s. She couldn't find one which had the economic benefits which were claimed at the time, which were promised at the time, not one. So unfortunately, it appears that we actually need to rethink our systems of government. We need to have stronger institutions, more apolitical, and much more focused on deliverable, measurable, tangible results,
rather than on some sort of short-term political gain. Until we have that, I could not argue for a subsidy system with any kind of confidence that would actually have the desired results. That's what I was asking for. I mean, an academic, technical, and solid response. And frankly, from the telecommunications side, I participated in a research, and I'm not taking your time, José Alberto. It's going to be just 30 seconds, but in which we ask ourselves: can a good institution compensate bad regulation? And on the other side, I mean, but a good regulation can compensate the fact to have bad institutions, and they might, but only partially. We need good regulations and also good institutions. So the fact that I think more and more the countries are investing in having solid supervisors, solid regulators, convergent regulators, pick the commissioners by contests and not by being, let's say, in the industry for long or friends to one or to the other. I think we will see. I'm optimistic on that side. I think we will see some good results in the future to come. And then we have the IDB, right? IDB. They are calling you. Evaluate those incentives. I mean, this is a call from this IIC conference. We have to evaluate the incentives that countries are putting, because obviously money is limited. The economic crisis dampened the situation in many public finances. So we have to get a good bang from the back. José Alberto, la última palabra en este panel. Y te voy a dar, Paula, si quieres. If you want, you raise your hand and you will have 20 seconds. Para José Alberto. Retomando los comentarios del profesor Clayton. Efectivamente, vivimos en un momento delicado en un tema de las democracias mundiales. Y tiene que ver con varios fenómenos. Podemos decir que uno de los que más fuertes es otra vez que la humanidad no entienda cómo tratar, como fue el tema de la desindustrialización, todas las distorsiones que causó socialmente, como la parte de la automatización que hoy viene y que causará otra serie de distorsiones más y que ya las ha causado en democracias hiperconsolidadas en el planeta. Yo creo que la parte que puede ser un igualador en cuanto a las diferencias entre países es que los mismos status quo de las propias naciones puedan entender que si no hay una reforma importante en temas tributarios, de política, de instituciones, políticas y apolíticas, como bien lo mencionó el profesor Clayton, vamos a seguir teniendo distorsiones democráticas como las que vivimos en Estados Unidos con la administración de Trump y con esta ola de presidentes populistas en pues, prácticamente gran parte de las naciones del planeta. Y mi comentario va específicamente por la serie de políticas que han hecho hoy, que está impulsando un presidente como Biden en Estados Unidos, que hizo campaña como un centrista y está actuando como un presidente de izquierda, que se me hace extremadamente inteligente, pero sobre todo extremadamente necesario. Hablando del sistema tributario internacional que hoy se está discutiendo, que se discutió en el G7 y que se han adherido 100 países más, para poder cobrar el 15% a las corporaciones internacionales, transnacionales, que no tributaban o por medio de paraísos fiscales o por medio de gaps en las legislaciones internacionales y la no integración, pues dejaba a los estados, pauperizaba las finanzas públicas de los estados, que como bien lo dice son medios finitos. Y el Estado, a la comprensión de un socialdemócrata que cree en el sistema de libertades, pues el Estado es el que tiene que llegar a poder cubrir las deficiencias del mercado. Es ahí donde la competencia no puede dar un resultado adecuado. Y este tipo de políticas que hoy estamos hablando es precisamente para incentivar a que muchos países y estados puedan adaptar una serie de políticas que nos lleven a
poder reactivar nuestra economía, incentivar la cultura, incentivar los medios audiovisuales y tener un desarrollo más parejo en un mundo que ha sido desigual durante ya demasiado tiempo. Hasta ahí lo dejo para no ocupar más tiempo. No, muchas gracias y muy valiente sacar el Digital Service Tax a las 12 cuando, en Central Time, una Eastern Time cuando teníamos ya que cerrar, pero muy buen punto. Te voy a dar, tenemos exactamente 60 segundos. Paula, any last thoughts? No, I think for us is really just, you know, we are continuing to look forward to working with governments, with regulators, with the industry to find out what is this magical formula, given everything that was said today, in terms of how to create this incentive for productions, for the economy, for the cultural sector to continue to develop. I mean, as you said, Angel, our region is incredibly rich, the richest in terms of culture and talent, and, you know, we need to take advantage of that. We have the opportunity and we have to take advantage of it now. So it was a great panel. I'm seeing great partners of analysis, of action. So that was the goal of this session. And I'm going to be handing out the screen to Christian O'Flaherty from the Internet Society on a session on digital platforms. So we touched a bit these digital platforms and how we can live with them. So from the opportunity of the visual system and the visual industry to the digital platform, Christian, all yours, and Paula, Anthony, Jose Alberto, Ernesto, it was a great pleasure to have you here. See you in Miami next year.